Buen día a todas y a todos. Es un gusto compartir con ustedes que el día de hoy celebramos nuestra 11ª actividad del año con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar cada 25 de noviembre. Para conmemorar este Día Naranja, contamos con la participación de la maestra Laura Martínez Rodríguez, quien es fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, conocida como ADIVAC por sus siglas. De igual forma, se encuentra con nosotros la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, a quien en este momento le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y en esta ocasión tenemos el conversatorio Abordaje Integral de la Violencia de Género con la distinguida participación de la maestra Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, a quien le agradezco profundamente que nos acompañe. El día de hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por ser mujeres y activistas. En este contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Es así que organismos públicos y privados, así como la propia ciudadanía, nos hemos sumado para visibilizar los diferentes tipos de violencia que padecen muchas mujeres con el firme propósito de erradicarla. En la actualidad, la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales obstáculos para construir sociedades inclusivas y sostenibles, equitativas e igualitarias que generen mejores oportunidades de desarrollo social y económico. Sin duda, se han logrado importantes avances para erradicarla. No obstante, aún se requiere mucho trabajo por realizar y lograr una vida libre de violencia. Debemos continuar con acciones para focalizar su prevención. Para ello, los esfuerzos tienen que continuar desde nuestras propias familias, en nuestros ámbitos laborales y en la convivencia social, identificando las causas e impulsar enfoques integrales que deriven en la construcción de normas que permitan el empoderamiento de las mujeres. Además de continuar promoviendo servicios de apoyo en lo jurídico, de orientación y acompañamiento, así como brindar servicios de salud para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas nosotras. Poner fin a la violencia de género es un compromiso de todas y todos. Estamos obligados a asumirlo y a responder. Nuevamente, maestra Laura Martínez Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenida. No, pues al contrario, magistrada presidenta, para mí un honor, realmente un honor que me hayan invitado a compartir algunas reflexiones sobre la violencia que hemos vivido y que vivimos las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muchas gracias, maestra Laura. Si me lo permiten, procederé a presentar al auditorio a nuestra invitada de honor. La maestra Laura Martínez Rodríguez es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en estudios de la mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México y cuenta con el máster Género y Derecho por la Universidad de Barcelona, España. La maestra Laura fue la primera presidenta de una organización de la sociedad civil que desarrolló trabajos sobre violencia sexual en México de nombre Centro de Apoyo para Mujeres Violadas, AC, de 1982 a 1980.
En 1990 fundó ADIVAC, asociación que dirige en la actualidad. De igual forma, nuestra invitada de honor ha sido consultora de diversas instituciones privadas, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el tema de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, ha sido autora de diversos protocolos y modelos de atención y prevención de la violencia sexual contra mujeres y niños. De 2005 a 2015 fue consultora de la Organización de las Naciones Unidas en temas de violencia de género. Asimismo, se ha desempeñado como representante de México ante la Organización de Estados Americanos en el seguimiento del mecanismo de la Convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, también llamada Convención de Belén do Pará. Esto como experta en tema de violencia contra las mujeres. En 2020 fue galardonada con la Medalla al Mérito Hermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México, así como con la Medalla Elvia Carrillo Puerto por el Senado de la República, en honor a su destacada labor en el reconocimiento, defensa y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Sea usted bienvenida, maestra. Es un honor contar con su presencia. No, al contrario, muchas gracias. Sí, una trayectoria, pues sí, respiro y sí, es una trayectoria de mucho compromiso con las mujeres. Muchas gracias, maestra. Pues, ¿qué le parece si para que entremos en materia vamos a compartir una presentación que usted muy amablemente, muy generosamente ha preparado para nosotros? Cristian, si nos ayudas. Y bueno, esta asociación que usted fundó, que además dirige, pues ya más adelante usted nos platicará un poquito más, ¿verdad? De la función, de las acciones, de las actividades que desarrolla. Pero yo primero quiero preguntarle, querida maestra, pues, ¿qué situación guarda la violencia de género contra las mujeres de manera específica después en México? Y yo sé que usted ahí a las poblanas nos preparó una sorpresa, ¿verdad? Porque nos trae ahí una cifra específica para el estado de Puebla. Sí, pues miren, la violencia en el mundo, ¿no? Se empezó a visibilizar en 1948, después cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Se plantea en esa época la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Magna, ¿no? Pero se proclama precisamente porque la ONU quería estar generando y quiere estar generando y está generando que haya paz en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a donde hubo mucha violencia contra las mujeres, o sea, en las guerras los soldados llegaban a los estados que conquistaban y violaban a las mujeres como un ejemplo de que estaban ocupando el lugar que estaban ellos ganando, ¿no? Entonces, en esa época, las mujeres se empezaron a dar cuenta precisamente, empezaron a visibilizar esta violencia. Y en 1969, si ustedes van viendo las fechas, son como muy reveladoras, ¿no? Es muy revelador de cómo el abordaje de la violencia contra las mujeres es muy nuevo, está reciente, ¿no? Por eso nos cuesta tanto trabajo en esta educación que hemos recibido, colocarnos, ¿no? Y ponernos los lentes del género, ¿no? Y de la transversalización de género. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se llama también Pacto de San José, rescata precisamente la integridad de la persona, ¿no? De las personas, no puntualmente de las mujeres. Sin embargo, ahora en la actualidad, lo que estamos viviendo, por eso yo les puse ahí este capítulo que habla de los derechos civiles y políticos. Estos artículos, tiene más artículos la convención,
pero estos artículos tienen que ver muy puntualmente con lo que viven las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser reconocidas como una personalidad jurídica, ¿no? Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, en 1956 empezó a promover el voto de las mujeres, ¿no? Entonces, estas mujeres, tanto Elvia Carrillo Puerto como Elvia Carrillo Puerto y como Hermila Galindo, fueron unas grandes impulsoras de los derechos humanos de las mujeres en México. El derecho a la vida, que tiene que ver precisamente con que no nos maten, a las personas, que no maten a los seres humanos, ¿no? Y entre ellas pues estamos las mujeres, y ahorita el feminicidio está desatado, ¿no? Se considera que se están violando al día a 10 mujeres, a 13 mujeres al día, ¿no? El derecho a la integridad personal es que cuando tú te estás relacionando con una persona te respete en la calle, que vayas caminando y que no te digan cosas referidas a tu cuerpo, ¿no? Que gente que ni te conoce te empieza a decir cosas, ¿no? La prohibición de la esclavitud y la servidumbre, que esto tiene que ver también por ahí con algunos usos y costumbres que hemos visto en la sociedad, que, por ejemplo, la venta de las mujeres por, no sé, por 1,000 pesos, ¿no? Por una botella de alcohol, no sé, ¿no? De aguardiente. O sea, es muy grave, ¿no? Porque las mujeres todavía estamos viviendo estos usos y costumbres, que son bonitas los usos y costumbres, pero sí los tenemos que cambiar, ¿no? El derecho a la libertad personal y el derecho a las garantías judiciales, ¿no? Este pacto, si pasas la siguiente, por favor, nos lleva precisamente a ver qué es lo que está pasando en México, ¿no? La danza de las cifras son alarmantes, ¿no? Vean en 1930 cómo estaba la violencia contra las mujeres. No se hablaba de la violencia contra las mujeres. Si vemos la comparación con 1996, ¿no? Vean cuánto creció. A veces las cifras sí nos ayudan a ubicar la problemática. Pero en esta situación, ahorita, así como las vemos, de 1930, ¿qué porcentaje había registrado? A 1996, ¿no? ¿Cuánta violencia se está registrando? Pero además está las otras cifras, ¿no? La cifra negra, la que no se habla. La que sigue, por favor. Por ejemplo, acá en 1980, acá tiene que ver también con la lámina que les voy a presentar. En 1980 a 1996, sí hay más violencia contra los hombres, ¿no? Homicidios, muertes de hombres, ¿no? Pero contra las mujeres creció la muerte contra las mujeres. Creció en porcentaje a la población, creció el 209.5%. Pero lo más grave es que estas mujeres en esas fechas estaban siendo asesinadas por sus parejas, por sus esposos, por sus familiares, a diferencia de los hombres, ¿no? Y hubo un avance, las mujeres empezaron a hablar precisamente sobre la violencia que estaban viviendo en todo el mundo, y la ONU empezó a hacer conferencias, reuniones de mujeres, para que las mujeres pudieran hablar precisamente de esta problemática. Y pues bueno, en 1975, que son muy poquitos años, 35 años aproximadamente, se efectuó en México la primera conferencia mundial contra la mujer de la ONU. En esta conferencia
los temas detonantes que se manejaron fue aborto y, curiosamente, violencia sexual. A partir de esta conferencia mundial que se hizo en México, es que las mujeres en México empezamos a levantar más la voz, empezamos a visibilizar, empezamos a tratar de que nos escucharan. En esas épocas no había porcentaje de hombres y mujeres en las cámaras, por ejemplo, nada más había 2 mujeres, ¿no? En aquella época fue la primera mujer, Griselda Álvarez, fue la primera gobernadora en Colima, ¿no? Entonces, es realmente de llamar la atención cómo estaba la violencia en aquella época, ¿no? Entonces, sí es, o sea, realmente la historia de la lucha de las mujeres sí empezó a hacerse visible por mujeres que sí son emblemáticas y mujeres que nos dejaron pues una herencia, ¿no? Y que estamos tratando de responderla. Estas otras cifras nos hablan, y me gustaría compartirlas con ustedes, porque ya son cifras de los años, de los años recientes, de 10 años hacia atrás, ¿no? Que es cuando ya las mujeres ya estuvieron en la OEA, ya estuvieron en diversas conferencias, platicando, hablando, exponiendo las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, UNFPA habla en el año 2000 de 2 millones de niñas entre 5 y 15 años son introducidas en el mercado sexual. Acá vean cómo en esa época se sigue hablando mercado sexual y no se habla de trata de personas, que antes se hablaba de trata de blancas, ¿no? En Tlaxcala, y parece ser que Tlaxcala y Puebla es todo un corredor, ¿no? de trata de personas, que en aquel entonces, pues sí se hablaba, hubieron 2 mujeres que trataban en Tlaxcala a las niñas, que les llamaban las poquianchis, no sé si recuerden a estas mujeres, y ahí en aquel entonces los medios de comunicación lo manejaba como trata de blancas, ¿no? Curiosamente, vean cómo se sigue cargando, ¿no? la discriminación, pues, ¿no? Y la devaluación contra las mujeres. En la ONU habla de que cada año son vendidas en Europa aproximadamente 800,000 mujeres para la trata de personas. Esto ya es más reciente. En Inglaterra se calcula que una de cada 2 parejas, en cada una de 2 parejas existe maltrato en todo el mundo, y en todo el mundo es 1 por cada 3, ¿no? Cerca de 60 millones de mujeres, sobre todo en Asia, mueren por infanticidio, aborto selectivo, desnutrición deliberada, ¿no? En Asia las mujeres siguen caminando atrás de sus esposos. O sea, no pueden levantar la cara, o sea, siempre tienen que estar mirando al suelo y tienen que traer cubierto su cuerpo, ¿no? O sea, es muy grave. E incluso ahorita todavía en África existe la mutilación del clítoris, ¿no? Que le siguen quitando a las mujeres el clítoris. Entonces, este tipo de violencias contra las mujeres sigue reflejando, porque ya estamos en este siglo y se sigue dando todavía esta violencia tan grave en estos países. No sé, en Arabia hemos visto cómo están matando a las mujeres y salen a la calle, y más ahora con todos estos cambios que ha habido. Las mujeres no tienen voz, ¿no? La violencia de género en mujeres de 15 a 44 años provoca más muertes e incapacidades que el cáncer, el paludismo y accidentes de tráfico. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la lámina que les quería compartir. Vean,
Vean cómo está la tasa de víctimas del delito por sexo en Puebla. Y es desde el 2012 al 2020. El 2021 creció por la pandemia, que ahorita se está manejando que la violencia contra las mujeres es un problema pandémico también, ¿no? Que rebasa las alteraciones que puede generar la pandemia de COVID, lo está rebasando. Vean las cifras, o sea, realmente llama mucho la atención, ¿no? El 2017 es el año en el que las mujeres han vivido más violencia, ¿no? Y poco a poco empieza a bajar. Pero acá, si ustedes ven del 2012 al 2017, en estos años, la violencia contra las mujeres era de sus parejas, era de sus esposos, era de sus hermanos. Y aquí, en el 2012, ya se empezó a hablar, ya se habla del feminicidio. En el 2015 es cuando se sale en el Código Penal el delito de feminicidio. Pero realmente es alarmante y es ver cómo sí los hombres están viviendo violencia, a veces hasta viven más violencia que las mujeres, pero los hombres están viviendo violencia de los mismos hombres. Viven violencia en la calle, viven la violencia en pandillas, los matan sus propios, gente conocida, en accidentes de tráfico, ¿no? Y las mujeres, cuando empiezas a ver las violencias que viven las mujeres, es por su pareja sentimental, por su pareja íntima, por las personas que supuestamente las deben, no debo de decir que las deben de cuidar, porque nos tenemos que cuidar a ambos, hombres y mujeres, ¿no? Pero las están matando las personas que supuestamente las aman, que las quieren, ¿no? Pero además están muriendo de la manera más desproporcionada. O sea, es una violencia con tal sadismo, no quiero decir sadismo porque ya decir sadismo es como si fuera una persona enferma mental y no son enfermos mentales. Darle 800 puñaladas, bueno, 80 puñaladas a la mujer, pues sí, con una ya, ¿no? Pero es tanto el odio, ¿no? O sea, es tanta, o sea, cómo las torturan, cómo les cortan su cuerpo, cómo aparecen desmembradas, cómo aparecen dentro de tinacos con cemento. O sea, ese es mucho odio contra las mujeres. Entonces, eso es lo que llama la atención de la violencia de las mujeres, que las mujeres los hombres tienen mucho odio contra las mujeres y sí las están matando. Y no nada más es contra la persona que vive enfrente o contra la mujer que está caminando en la calle que no la conozco. Es contra sus propias mujeres de su familia, ¿no? Y estas cifras, eso es lo que reflejan estas cifras. Yo sí quiero resaltar y que las personas que estén escuchándonos y que nos estén viendo, que sepan que las mujeres no están viviendo la misma violencia que los hombres. La violencia que viven los hombres es bien diferente a la que viven las mujeres. Así es, maestra. Además, en estos espacios, como usted dice, en estos espacios en donde nosotras deberíamos sentirnos seguras, quizá ya no aspiramos a sentirnos amadas, pero a sentirnos seguras en estos espacios en casa, en los espacios laborales, pues la realidad es que es donde encontramos mayores violencias que, como usted bien apunta, además vamos viendo en esta gráfica que se refiere a nuestro estado, pues cómo sí va disminuyendo,
pero la realidad es que sigue existiendo. Y esta pandemia, como también ya usted lo refirió anteriormente, pues me parece a mí que ha exacerbado todos los tipos o muchos tipos de violencia. Nos ha ubicado a las mujeres en lugares de mayor desproporción del que ya teníamos. Ya de por sí estábamos muy, muy desproporcionadas y ahora estamos peor porque tenemos que ver quién va a cuidar a los hijos, quién va a cuidar a nuestros padres, quién va a cuidar a nuestros enfermos, quién va a cuidar la casa y bueno, además tenemos que trabajar. Entonces, pues sí, me parece que es lastimosa toda esta información, ¿verdad? Pero más que lastimosa, debe hacernos ver que tenemos la obligación como instituciones, como ciudadanas, como ciudadanos de hacer algo para abatir, para disminuir esta violencia. Y bueno, a partir de todo esto, maestra, ¿en qué se apoyan las mujeres para ser escuchadas por el patriarcado y por todas estas instituciones? Ya usted nos dio un histórico, ¿verdad? De un estadístico también lastimoso, de cómo somos vendidas, regaladas, ¿verdad? A veces ni siquiera hubo un beneficio económico para nuestras familias, solamente fuimos secuestradas y fuimos aventadas a otro país, a otro continente, a otro lugar, a otros espacios. ¿Cómo es que las mujeres, ¿verdad?, hacemos para ser escuchadas? Pues estas reuniones que yo les comentaba que empezaron a hacer las mujeres, juntándose para hablar sobre las violencias que han vivido, ¿no? Es lo que hizo que la ONU volteara, ¿no? Y las cifras que les comentaba, que volteara a ver la problemática de las mujeres. En 1933, vean también estas cifras, las mujeres empezaron a ser escuchadas y empezaron con estas conferencias, empezaron a hacer manifiesto precisamente esto que usted comentaba, magistrada presidenta, ¿no? Esta violencia tan desproporcionada empezó con la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. Esto fue en América Latina, ¿no? En 1933. En América Latina se han vivido muchas violencias. Usted ya lo comentó al inicio. Las hermanas Mirabal en República Dominicana vivieron mucha violencia. Y a partir precisamente de ellas, de toda la violencia que ellas vivieron, política y violencia sexual, y fueron asesinadas por el dictador Trujillo, es que en América Latina se empezó a hablar, porque en Nicaragua también, ¿no? También hubo levantamiento de hombres y mujeres. En Chile hubo levantamiento de hombres y mujeres y por eso surgió la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, ¿no? Porque las mujeres empezaron a hablar. En Guatemala yo me enteré de algunas mujeres que llegaban los soldados y las violaban y les introducían el cañón del rifle en sus genitales. O sea, las mujeres empezaron a hablar de estas violencias tan desestructurantes y con tanto, pues es que sigo diciendo que es odio, ¿no? Y entonces se siguieron dando estas reuniones, hubo en Copenhague, hubo en Nairobi, la de Beijing fue la más relevante, ¿no? Porque a partir de estas reuniones se hace la convención. O sea, las convenciones no surgen nada más de, ay, voy a hacer la convención, sino las convenciones surgen precisamente por todas estas reuniones que tuvieron las mujeres, todas estas llamadas de atención, todos estos plantones, ¿no? Todas estas marchas que hacen las mujeres para visibilizar la problemática. Y entonces
se juntaron todos los países, se juntaron las mujeres con los países en la ONU, y en 1979 surge la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención está considerada como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Por sus siglas en inglés se llama CEDAW, pero a partir de esta convención se abre la comunicación para las demás mujeres, y en esta convención es en la que todas las mujeres nos empezamos a apoyar, ¿no? Y entonces siguen las demás conferencias. La que sigue, por favor, que estas conferencias son muy, muy determinantes. Y en América Latina, justo en América Latina, en donde ha habido pues muchos levantamientos en Centroamérica, ¿no? En Suramérica, en todos los lugares, ¿no? De México para abajo, ¿no? Ha habido pues realmente violaciones muy graves de derechos humanos a las mujeres. Una de ellas son las de las hermanas Mirabal. Después de que también ya se juntaron las mujeres, ¿no? Empieza a haber la Declaración para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y justo en 1994 se decreta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué se llama Belén do Pará? Porque así la conocemos, ¿no? Convención de Belén do Pará. Pues surge porque en Brasil, en una región llamada Belén do Pará, ahí fue a donde se hizo esta reunión de la OEA, y por eso le llamaron Belén do Pará, porque surge en esta reunión que fue en Belén do Pará. Y por eso le llaman así, ¿no? Porque ahí fue en esta región a donde se promulgó esta Convención Interamericana. Y deberíamos de estar, o sea, así bien, bien felices, porque esta convención solamente la tenemos en América. De este lado, no es una convención internacional, es una convención decretada por la OEA, por los estados latinoamericanos, ¿no? Pero, pues, ha sido así como hiperdeterminante y ha sido como un ícono para esta pregunta que usted me decía, bueno, ¿qué es lo que las mujeres han hecho? Esto es lo que hemos hecho las mujeres, ¿no? O sea, estas mujeres que ya algunas, pues, ya están a la distancia, ya están del otro lado, ¿no? Nos dejaron esta herencia de promulgar, no de promulgar, sino de difundir, ¿no? Y de esparcir así por todos lados, con todas las mujeres y los hombres, estas convenciones, ¿no? Y entonces la ONU y la OEA dicen, bueno, ya están las convenciones, ya las firmaron los países, ¿no? Bueno, ¿qué seguimiento se le está dando? O sea, ¿realmente los países que firman las convenciones les están dando un seguimiento? Y entonces, tanto la OEA como la ONU proponen en la ONU una relatora y en la OEA un mecanismo de seguimiento. El mecanismo de seguimiento de la OEA es en el 2005, y ahí es a donde yo me sentí así como, ¿no? Con mucha responsabilidad, porque yo fui la primera experta que estuve en el mecanismo, en la primera ronda, y fue así como, híjole, no se imaginan la experiencia de platicar con otros países y ver que en México
ya había muchos adelantos, México ya había hecho los institutos, ¿no? Por ejemplo, ya había ajustado los códigos penales, el de violencia sexual, el código 265 ya lo había modificado, ya existía la violencia, el delito de violencia familiar, ¿no? No intrafamiliar, porque esa fue otra, ¿no? Que también se juntaron muchas expertas que trabajaban el tema de violencia dentro de la familia, porque le llamaban de pareja, conyugal, intrafamiliar, y finalmente terminó como violencia familiar, ¿no? Y ya dentro de la violencia familiar ya se especifica qué tipos de violencia, porque las mujeres no viven nada más la violencia dentro de la casa. Las mujeres también las violentan afuera de la casa sus maridos o sus hermanos o sus esposos, y sigue siendo intrafamiliar, y sigue siendo familiar, no intrafamiliar, sino familiar. Entonces, por eso se llegó al acuerdo de que se tenía que llamar violencia familiar, y ya con todas sus especificaciones, ¿no? Pero bueno, esta experiencia de ser la primera representante de México en el mecanismo de seguimiento me permitió observar que sí hemos hecho cosas en México, y que México es un país muy respetado en toda América Latina. O sea, todos los países respetan a México. ¿Será porque somos 122 millones de habitantes? ¿No? Y porque los otros países son países muy pequeños. O sea, nos compararíamos con Brasil, precisamente, ¿no? Brasil también es un país muy grande, ¿no? Parece que ahí son más millones de habitantes, como 150, algo así. Entonces, a México lo respetan mucho en América Latina y el Caribe, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues de la CEDAW surge la Ley General de Igualdad para Hombres y Mujeres. O sea, nuestros diputados y diputadas conocían, ¿no? Pues conocían muy bien la Belén do Pará, se pusieron a estudiarla, y entonces de ahí surge la Ley General de Igualdad para Hombres y Mujeres. México suscribe la CEDAW en 1980 y la ratifica en 1981. Entonces, a partir de 1981 es que en México se tiene que estar usando esta convención. En la Constitución, en el artículo 133 de la Constitución, de nuestra Constitución, ahí dice, no me lo sé de memoria, pero dice que todas las personas, sean funcionarios públicos o funcionarias públicas, organismos de sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos, si México firma una convención, todos los mexicanos y mexicanas la tenemos que aplicar, la tenemos que usar. Por eso, mujeres, busquen la convención y léanla, porque estos son sus derechos humanos. De esta convención, ustedes arrópenla, porque esa es la que las va a defender. Cuando ustedes vayan a solicitar algún servicio del que sea, de salud, que sea un servicio de acceso a la justicia penal o civil, digan que ese es su derecho y que no las deben de discriminar. Sea quien sea, los servidores o los funcionarios públicos están para responder a esta convención, ¿no? Y entonces, la que sigue, por favor, de la CEDAW surge la Ley de Igualdad. Vean el año 2006, hace 13 años, ¿no? O sea, vean, ¿no? Pero vean, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y hombres,
pero más mujeres, también léanla. Léanla porque esta es la que les va a dar las herramientas para pedir un servicio, ¿no? Hay acciones afirmativas. ¿Cuáles son las acciones afirmativas de la ley? Las acciones afirmativas de la ley es que a todas las mujeres, independientemente de su edad, si están padeciendo alguna situación de no tener educación, de no tener alimentos, de no tener, que es un derecho humano, ¿sí? Que les están violando un derecho humano. La educación es un derecho humano. Tener un techo es un derecho humano. Tener agua es un derecho humano. Las acciones afirmativas es ver precisamente porque las ciudadanas y los ciudadanos tengan cubiertos los servicios más necesarios que deben de tener. La ley general en eso se basa y que debe de ser por igual para hombres y para mujeres. Por eso es igualdad entre mujeres y hombres, porque ambos hombres y mujeres debemos de tener derechos iguales, no los hombres más derechos que nosotras, somos iguales, somos personas. Ajá. La transversalidad, que es algo hiper complicado, ¿no? La transversalidad es que la transversalidad debe de pasar, la visión de género debe de pasar por todas las instituciones. Todas las instituciones, esa es una acción afirmativa, tienen un espacio de derechos humanos y de derechos humanos para las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su oficina de derechos humanos y puntualmente para las mujeres. Ajá. ¿Por qué? Por todas las cifras que ya vimos, porque la violencia contra las mujeres es grave. Vamos a verla como la que sigue, por favor. Vamos a ver la Belén do Pará, ¿no? La Belén do Pará, pues sí es una ley que, bueno, acá me equivoqué en la escritura, pero la ley es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, surge de la Belén do Pará, ¿sí? Si ustedes leen también la Belén do Pará, o sea, de verdad que no da flojera leerla, ¿eh? O sea, yo creo que son las primeras leyes que yo no he tenido flojera de leerlas, porque las voy leyendo y voy diciendo, es que todo esto lo vivimos las mujeres y no lo debemos de vivir. Esta ley la tienen que revisar. Por favor, revísenla. Y está dirigida a poner en aplicación una acción concentrada, véanlo bien. O sea, quienes se tienen que ver cómo vamos a eliminar, que es una palabra hiper fuerte, cómo vamos a eliminar la violencia contra las mujeres, lo tiene que ver el legislativo, o sea, los diputados, el ejecutivo, el presidente y el Poder Judicial. O sea, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y las fiscalías, que ahora ya son fiscalías. Las fiscalías son de penal y el Tribunal Superior de Justicia es civil, es divorcios, es verlo por ahí, ¿no? Patria potestad, ¿sí? Entonces, la ley general precisamente está viendo que se articule todo esto. Y entonces, pues, condena todas las formas de violencia contra la mujer, perpetradas dentro del hogar, en el mercado laboral o por el Estado, sus agentes. Véanlo eso.
O sea, todas las formas de violencia, no nada más en la casa, no nada más en lo laboral, sino de todo el Estado. Todo el Estado son todas las instituciones, todas. Por eso debe de haber una transversalidad, que es lo que maneja la Ley de Igualdad para hombres y mujeres. ONU Mujeres dice, para que haya una transversalidad de género en todas las instituciones, todavía faltan 800 años. Por eso nos tenemos que agarrar de estas convenciones y nos tenemos que conocer estas leyes para hacerlo más rápido, ¿sí? Y para transmitirles a nuestras hijas y a nuestros hijos que somos iguales, hombres y mujeres. Entonces, esta ley, la que sigue, por favor, esta ley es la que nos habla precisamente, la que sigue, esta ley nos habla de los tipos de violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Hay tanto en esta ley tipos de violencia como modos. Los tipos es lo que tú estás, la violencia que está directamente contra ti. Las modalidades son los lugares en donde lo vas a vivir. Uh-huh. Esa es la diferencia entre tipos y modalidades. Ajá. Entonces, nosotras, las mujeres, podemos vivir violencia psicológica, ¿sí? ¿Se acuerdan de la Carta Magna? Lo que dice la Carta Magna se refiere a esta violencia psicológica, a una parte de lo que dice la Carta Magna, de que tenemos que tener libertad de la persona. La persona debe tener una libertad y no debe de ser atacada, no debe de ser lastimada verbalmente, porque la violencia psicológica es verbal, no te tocan, es con acciones, ¿sí? Qué fea te ves el día de hoy, ¿por qué no te bañaste? O ¿por qué me preparaste esta comida si yo no quería esa comida? O ¿por qué estás vestida así? ¿Por qué no me dijiste que te ibas a vestir así? O te regalo este celular para que puedas estar comunicada conmigo, cuando realmente lo que quieren es tener un control sobre de ti. Uh-huh. Esa es la violencia psicológica. La violencia psicológica es la que muchas veces no vemos. Y la violencia psicológica es la que está naturalizada porque no la vemos. Ajá. Pero la violencia, o sea, aquí es todos estos tipos de violencia. Por ahí yo he visto un violentómetro, que es un termómetro. El violentómetro, desde que te dicen, no me gusta cómo te arreglaste el día de hoy, esa ya es violencia, y ahí es foco rojo. Y desde ahí es rojo, no es verde, desde ahí es rojo. Y desde ahí es poner límites y decirle al otro, así me gusta vestirme a mí, ¿no? O sea, respeta lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, esa es la violencia psicológica y es violencia que muchas veces no nos damos cuenta de ella hasta que entra la violencia física, ¿no? Que empiezan a empujarte, que empiezan a darte cachetadas, que empiezan a jalarte el pelo, ¿no? Que empiezan a lastimarte con algún mueble, ¿no? Hasta llegar a que te fracturan un brazo, la columna vertebral, o que tienes que llegar al hospital, y que en el hospital llegas y dices, ay, es que me caí, cuando realmente te empujaron, ¿no? Pero todo empezó con la violencia psicológica.
La violencia física se puede resolver, bueno, pero si te matan, ¿no? Si te quitan la vida, no. Ahí entra en la violencia física la muerte de las mujeres. Pero si tú tienes, o sea, que te están fracturando, por eso tenemos que detenerla desde la psicológica. Tenemos que detener la violencia desde ahí, desde la psicológica. Entonces, no hay que llegar a la física, no hay que esperar que el violentómetro llegue al amarillo ni al rojo. O sea, tiene que ser todo rojo, yo diría, ¿no? La violencia patrimonial, ¿no? Acá tiene que ver con que no te den para no sé, si hay muchos que dicen, no quiero que trabajes. ¿Para qué trabajas? Quédate en la casa, ¿no? Si yo trabajo, yo te doy dinero, pues, ¿no? Pero ellos van, hacen el súper, ellos te compran la ropa, ellos controlan qué es lo que estás haciendo. O sea, esa es la violencia patrimonial, que te controle el dinero. Uh-huh. No, esa es la económica. Y la patrimonial es que si compran un departamento o compran un auto, todo está a nombre de él. Nada está a nombre tuyo. Esa es la violencia patrimonial. Y más si están casados por bienes mancomunados, debe de estar tu nombre. Esa es la patrimonial. Y la económica es cuando te controlan toda la lana, ¿no? Y además, ni siquiera te dice cuánto está ganando. ¿Para qué? ¿No? Pues, ¿no? Pero ese es en el ámbito de las mujeres, que los hombres les dan dinero, ¿no? Pero está el otro, a donde las mujeres los mantienen. Y les tienen que dar el dinero, ellas a ellos. Esa es la violencia económica. Uh-huh. Y bueno, la violencia sexual, acá tiene que pasar todo lo que está pasando arriba para llegar a la violencia sexual. Como que la violencia psicológica, la física, la patrimonial y la económica son como una antesala para llegar a la violencia sexual. Y la violencia sexual no tiene que ver única y solamente la penetración de algún objeto en el cuerpo de la persona que está siendo violentada o el pene. No forzosamente es eso. Pueden ser otras cosas que te hagan ver pornografía, ¿no? Que algunos hombres a veces en la familia, por eso acá hay que diferenciarlo. Tenemos que diferenciar. En la violencia familiar hay violencia sexual, y la violencia sexual que viven las mujeres en la calle o que viven las niñas y los niños en la casa. Ahí tendríamos que hacer esa diferenciación de esas violencias. Pero hay muchas violencias sexuales que ahorita ya las llaman de diferentes formas, ¿no? Explotación sexual, pornografía, trata de personas, ¿no? La violencia cibernética, o sea, todo eso es violencia sexual. Por eso sí lo tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué forma de violencia sexual? Sin embargo, es lo que dice acá, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la persona. Las personas son víctimas cuando están viviendo la violencia. En ese momento son víctimas. Pero cuando tú te apropias de estas leyes, cuando tú te apropias de las convenciones, ya estás dejando de ser víctima, porque ya estás buscando tus derechos. Y sí las personas que viven violencia sexual, yo se los digo por experiencia, sí salen adelante. La que sigue, por favor.
Y entonces las modalidades son las que les digo, son los lugares a donde pasa la violencia. En el ámbito familiar, laboral y docente, la que sigue, y la comunidad y la institucional. Si quieres, regresamos. En la violencia en el ámbito familiar es lo que ya les había comentado, ¿no? Sí son estas violencias que suceden, pero la ley sí lo separa por espacios, por lugares. Es muy diferente la violencia laboral y docente a la violencia en el ámbito familiar. En el ámbito familiar también pasa violencia sexual, pero o sea, tú la vives de forma diferente y a veces hasta ni siquiera dices que tu marido te violó. Cuando llegó, te volteó, te usó y ya te dejó. Ni siquiera hay como un preámbulo, ¿no? O sea, cuando uno tiene un encuentro amoroso, ¿no? Bonito, o sea, empiezas desde el escarceo, ¿no? No nada más llegas y agarras a la persona, ya yo tengo ganas, quién sabe la otra, llego, la uso y ya. O sea, esa no es una relación amorosa. Entonces, hay muchas mujeres que están viviendo casadas, que están viviendo violencia sexual de su pareja, de su esposo. Ellas no quieren tener relación, pero deben de tenerlo por el débito matrimonial, ¿no? Es que tienes que cumplir, etcétera, ¿no? Todo lo que se dice. Entonces, hay que identificar esas violencias sexuales. Y aquí, en esta violencia, en esta modalidad de violencia, pasa la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Porque en la casa es a donde más pasa la violencia. ¿Y quiénes son los que están viviendo más violencia? Y no nos damos cuenta, son los niños de la primera infancia, de 0 a 5 años, 11 meses, que son los que muchas veces se quedan en la casa, se quedan con personas y esas personas que son familiares las están usando a los niños y a las niñas. Hay una estadística ahí muy importante que ojalá y la puedan ver sobre niños que están llegando a los hospitales de primera infancia y están llegando por violencia sexual y muchos de ellos mueren porque están muy lastimados. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de violencia. La violencia laboral y la violencia docente, acá se ve muy puntualmente el hostigamiento sexual y el acoso sexual, ¿no? Que sí hay una diferenciación entre una y otra, ¿no? Porque una de ellas, sobre todo el hostigamiento, todos son uso de poder. Todas las violencias son uso de poder, ¿no? Solamente que en el hostigamiento sí hay una relación de subordinación, pero en el acoso, no. No hay una relación no es forzoso que haya una relación de subordinación. Sí hay una relación de poder, de que te agarren en la calle y te violen, ¿no? O sea, en la calle alguien llega y te empieza a tocar. O sea, espérate, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Pero así sucede, ¿no? Entonces sí hay una diferenciación entre el hostigamiento sexual y el acoso, ¿no? La que sigue, por favor. Hasta aquí, no sé si. La violencia en la comunidad, ¿no? Es, por ejemplo, Tlaxcala. Voy a la trata de personas. Tlaxcala es un estado que yo una vez viajé por la carretera, por adentro, y ves casitas diferentes, o sea, son muy pobres en Tlaxcala, son bien pobres, y de repente resaltan casitas, que están bien construidas, pintadas bien,
y todo el mundo sabe que ahí es una casa de trata de personas. Es la violencia en la comunidad. La comunidad sabe. Nosotros atendimos a 2 niños de Tlaxcala, niños. Ahorita esos niños ya tienen 20 y 17 años. Y el más pequeño todavía, a sus 15 años, no podía controlar el esfínter. O sea, los violaban. O sea, es horrible. O sea, entonces, esa es la violencia de la comunidad que podemos vivir, ¿no? De la comunidad. Y la violencia institucional, que es hiper importante, porque son actos de omisión de los servidores públicos. Un ejemplo de una violencia sexual, ahorita no recuerdo, hay un caso en Puebla de una mujer una niña que vivió violencia sexual, que no le creyeron que vivió violencia sexual en las instituciones. El MP, cuando llega una persona refiriendo que vivió violencia sexual, el MP, su obligación o la norma dice que tiene que iniciar una carpeta de investigación e investigar. Eso es lo que hace el MP. Pero a veces eso no sucede. Bueno, a veces, la mayoría de las veces. Y hay otros casos más fuertes. El diputado que resulta que violó a varios niños en Puebla, hubo impunidad hasta que se movieron. Por fin ya le fincaron una responsabilidad. Pero mientras, si no se movía en redes sociales, el señor ahorita no estuviera detenido. Esa es la violencia institucional. La violencia institucional es cuando hay impunidad, cuando hay corrupción y cuando hay tráfico de influencias en las autoridades. Pero casi siempre es contra las mujeres o por delitos que tengan que ver con delitos sexuales y con violencia familiar. Porque muchas veces dicen, ay señora, si le está pegando a su marido, vaya a hablar con él para que tengan un acuerdo, ¿no? Ya váyase, al ratito lo va a perdonar. Cuando la violencia de género, el soporte, la planta de la violencia de género es la educación. Esta educación diferenciada que recibimos hombres y mujeres. Pero esa es la violencia institucional. Así es, maestra. Pues mire, nos ha llevado en una plática dinámica, amable. Nos ha enseñado, nos ha recordado, ¿verdad? Todas estas mujeres valientes, guerreras que nos precedieron desde antes, siquiera que fuera visibilizado, ¿verdad? Muchas de ellas perdieron en estas batallas y perdieron la vida, perdieron a sus familias, perdieron algo más, ¿verdad? Que las mujeres no deberíamos perder, porque tenemos los mismos derechos que los hombres. Este recorrido histórico que usted nos hace, estas cifras que usted nos hace ver, nos hace que nos volteemos a ver para poder hacer algo. Me parece que coincidimos quienes nos dedicamos a esto, que para poder solucionar un problema primero tenemos que identificarlo, visibilizarlo, porque si no, no podemos atacarlo. Entonces, esta parte objetiva que nos da con las cifras a lo largo del mundo, en México, en Puebla de manera específica, esta violencia que estamos resintiendo las mujeres poblanas. Lo importante que son las convenciones, las marchas
cualquier activismo que podríamos hacer, ¿verdad? El activismo a partir de nuestros cargos, a partir de nuestras categorías de ser mujeres, el participar, el apoyar, el ser sororas con otras mujeres. Quizá no seamos amigas, seguramente no tenemos cosas en común o no muchas cosas en común, pero me parece que si trabajamos a partir de las coincidencias, y la primera coincidencia es que somos mujeres, que resentimos alguna violencia, me parece que podremos también cambiar esta perspectiva de género, ¿verdad? Es muy desafortunado saber que no solamente los hombres generan estas violencias, en muchas ocasiones, afortunadamente las menos, son otras mujeres las que violentan mujeres. Entonces, bueno, me parece que visibilizar, entender históricamente y mundialmente estas luchas es importante. Esto que usted señalaba, que es tan importante para nosotros, los impartidores de justicia, magistradas, magistrados, jueces, juezas, esta obligación de juzgar con perspectiva de género. Esto no tiene que ver con un beneficio extra que nosotros demos como juzgadores, como juzgadoras. Esto es nuestra obligación a partir de este artículo 133, a partir de estos tratados internacionales de los que México es parte y que por ese hecho tenemos la obligación de respetar, garantizar y materializar. Entonces, bueno, estos esfuerzos también que hacemos, ¿verdad?, para juzgar con perspectiva de género a partir de la interseccionalidad, porque hay que decirlo, lo decíamos antes de iniciar esta plática al aire, pues la verdad no, hay tantos tipos de mujeres como cantidades de nosotras existan. No todas las mujeres resentimos las mismas violencias en los mismos tipos y en las mismas modalidades, que hoy aprendimos que es diferente un tipo de violencia y una modalidad de violencia, pero a final de cuentas estas situaciones que muchas mujeres tienen, que además de ser mujeres, tienen el tema de ser indígenas, tienen el tema de una discapacidad, tienen una situación de asignación sexogenérica, tienen alguna situación que las pone en una situación de más vulnerabilidad, porque hablábamos ahorita solo de mujeres, pero podríamos hablar de un abanico gigantesco de nosotras. Y me parece a mí que esta parte, ya nos hablaba usted de la transversalidad, ¿verdad? Nos atraviesa toda la sociedad, atraviesa todo, pero también habrá que ponerle atención a la interseccionalidad. No es lo mismo una mujer que vive en la capital, que tiene estudios, a alguien que no los tenga. No es lo mismo una mujer que tiene una posibilidad económica desahogada a alguien que no la tenga. Entonces me parece que todos estos matices que debemos darle al analizar todas estas situaciones y estos temas. También me parece fundamental, básico pues, decir que para poder defendernos, para poder exigir el respeto de nuestros derechos, debemos conocerlos. Si no conocemos dónde están nuestros derechos, si no sabemos en qué papelito, ¿verdad?, en esa ley, en ese tratado internacional, si nosotras no buscamos inmiscuirnos, si nosotras no vamos pasando la estafeta, no necesariamente a partir de un cargo, no necesariamente a partir de una función pública, que ahí es donde tenemos una responsabilidad mayor, por supuesto, pero en nuestras casas, ¿verdad? El platicarles a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, platicar con nuestras hermanas, platicar con nuestras amigas, platicar con nuestras conocidas, platicar con las personas que nos ayudan en la casa, que tenemos derechos y que esos derechos están reconocidos y que esos derechos no son concesiones regaladas, que muchas mujeres atrás de nosotros, con la ayuda de muchos hombres, porque también hay que reconocer que hay hombres empáticos que nos han ayudado en la lucha y que nos siguen ayudando en la lucha y que se ponen la camiseta, ¿verdad? Y pues utilizar todas estas herramientas y también tener la conciencia de que aún y cuando somos mujeres podemos provocar violencias si no entendemos que estamos formados en un sistema de patriarcado, en un sistema que ya lo decía hace rato a lo largo también de la plática,
tan rápida y nutrida que nos dio, pues que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y lo normalizamos. Es normal que yo le sirva, es normal que me pegue, es normal que me diga que soy tonta, es normal que me diga que yo sirvo para la cocina, es normal que yo no estudie, es normal que yo tenga que quedarme a cuidar a mi papá, a mi mamá enferma, es normal que me tenga yo que aguantar si mi marido llega borracho y me pega, es normal que yo tenga que soportar el ver cómo violan a mi hija. Y entonces me parece que esta deconstrucción y nueva construcción a partir de una visión de reconocimiento de nuestros derechos, sabiendo que tenemos derechos, identificando cuáles son, me parece que vamos de buen camino. Y yo quisiera pedirle, maestra, que de manera muy breve nos compartiera, si es usted tan amable, ¿qué es el ADIVAC? ¿Qué es esta organización de la sociedad civil en donde ya vimos, ¿verdad? Porque ya dijimos cuál es la problemática, pero no tenemos que estar desangeladas ni desilusionadas porque hay muchas opciones, hay muchas soluciones, hay instituciones y hay asociaciones que nos van a ayudar en este camino para poder salir adelante. ¿Qué es el ADIVAC, maestra? Pues ADIVAC es una asociación civil, es nuestro primer nombre, pero el nombre completo es Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, que empezó en 1990, ya casi 32 años trabajando el tema, y estamos dedicadas a brindar atención psicológica, atención legal, atención médica, pero no nada más este tipo de atenciones, o sea, también hacemos capacitación, también hacemos prevención, también hacemos publicaciones, hacemos investigación. Estamos por sacar la investigación de la estadística de casi 24 años, 25 años de trabajo, ¿no? Que no existe en México una estadística como la que vamos a sacar, pues puntualmente sobre violencia sexual. La que sigue, por favor. Y pues la atención es tanto para personas adultas como para niñas, niños, adolescentes. La atención no nada más es para personas que acaban de vivir la violencia sexual, es para personas que vivieron violencia sexual en la infancia y ahora son o adolescentes o personas adultas, ¿no? O sea, trabajamos violencia sexual de cualquiera que hayan vivido, reciente o no reciente, ¿no? Y tenemos por ahí unas redes sociales, ¿no? Tenemos incidencia política. Por un caso bien fuerte, logramos que se derogara el artículo 222 bis que tiene que ver con la alienación parental. O sea, la alienación parental no es un término ni siquiera que está en un diccionario de enfermedades mentales. Es un término que utilizó un psiquiatra norteamericano que quería quedarse con su hijo y agarró todos los indicadores de violencia sexual infantil para hacer su famoso síndrome, que, o sea, ni siquiera llega a síndrome, porque para ser síndrome tiene que tener ciertas características, ¿no? Y pues lo están usando en algunos estados de la República. En México logramos que se derogara por un caso muy, muy fuerte. Yo creo que ustedes se enteraron, una señora que se quitó la vida, le quitó la vida a sus 3 niños, un niño de 10 y 2 niñas de 6, y su abuelito también falleció, ¿no? Porque le quitaron a sus hijos supuestamente por la alienación parental, cuando los niños sí estaban viviendo violencia sexual, ¿no? Estaba demostrado porque en el estudio que le hizo el médico legista al niño, ya después en la autopsia salió que estaba muy lastimado del recto el niño, ¿no? Y lo hicieron público. Pero bueno, nosotras ahí también tenemos esa incidencia política, ¿no? De apoyar a los casos, acompañarlos en cuestiones muy fuertes. La que sigue, por favor. Y pues
La atención, tenemos modelos de intervención. El modelo de atención psicológica dura entre 80 y 100 sesiones. No es una atención así cortita, ¿no? Sí es una atención que tienen que estar viniendo las personas una vez a la semana. Nos mantenemos de lo que dejan las personas en la terapia. Les pedimos una cuota de recuperación, que es algo simbólico, son 250 pesos, es algo simbólico, ¿no? Una terapia es muy cara y bueno, nosotras tratamos de apoyarlos, ¿no? La que sigue, por favor. Y tenemos los modelos, la que sigue. En pandemia, pues imagínense, ¿no? Cómo hemos estado. Hay muchas personas que han venido, la que sigue, por favor. Y pertenecemos a varias redes, ¿no? Hay varias redes de varias instituciones, nos canalizan a DIVAC, nos canalizan del tribunal, nos canalizan de la fiscalía, y hemos visto casos, ahorita estamos con un caso en Durango y otros casos muy fuertes en otros estados. Trabajamos muy de cerca con el Estado de México y también con Puebla. También con Puebla hemos trabajado. La que sigue, por favor. La capacitación, que es el diploma, nuestro diplomado dura aproximadamente 260 horas, es una vez a la semana, y lo que hacemos es brindarles herramientas a los profesionales para dar una atención ética y sensible. La que sigue, por favor. La atención psicológica, la que sigue. Y la respuesta que hemos estado dando ahorita porque ha subido la denuncia, ¿no? Eso es algo que yo les quería decir, que revisen la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Las siglas son ENVIPE. En esta encuesta, ustedes pueden ver que la cifra negra por delitos sexuales y por violencia familiar es muy alta. Esta encuesta que la hace INEGI estima que 600,000 delitos al año no se denuncian en la República Mexicana por violencia sexual y por violencia familiar. Y nosotras pues estamos acompañando a mucha gente que se ha vivido mucha impunidad. La que sigue, por favor. Esta es la forma en la que trabajamos. La que sigue. Y bueno, esta es nuestra dirección. Estamos en la Ciudad de México. Esa es nuestra página, es nuestro correo electrónico y ese es nuestro Face. Y cualquier persona que necesite orientación o acompañamiento, pues nos pueden llamar, porque estamos dando la atención en línea también. Se lo agradezco mucho, maestra. De verdad que a la conclusión de esta plática, ya hacíamos una pequeña síntesis de todo esto que el día de hoy aprendimos. Me parece que resaltar que hay instituciones, asociaciones, que se preocupan y se ocupan por todas estas situaciones que estamos viviendo. Y por más desalentador que parezca el panorama, porque la estadística es terrible, que violentemos, que como sociedad no seamos capaces de defender y de cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestras mujeres, pues obviamente nos ubica en situaciones o estándares muy bajos de humanidad. Pero me parece que este tipo de pláticas, de las funciones, actividades que realizan ustedes a través de la asociación, el Tribunal Electoral del Estado, a partir de colocar su granito de arena, ¿verdad? Pues vamos tratando de humanizar más a la sociedad, de ponerle una cara humana y sobre todo una cara sensible a toda este tipo de problemática que desafortunadamente nos aqueja en México. Y bueno, así como somos un referente importante en América Latina, podríamos ponerle más empeño para ser de los primeros países en erradicar esta violencia en contra de mujeres, niñas, niños
y adolescentes. Yo le agradezco mucho, maestra, nuevamente mi gratitud desde el fondo de mi corazón, desde el Puebla, desde el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, hacia usted. Y bueno, pues le vamos a hacer llegar ahora virtualmente un reconocimiento por tan destacada participación. Cristian, ¿podemos compartir? Con mucho gusto, magistrada. Gracias. Con su permiso, procedo a dar lectura al reconocimiento. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Asociación Civil, por su destacada participación como ponente en el conversatorio Abordaje Integral de la Violencia de Género, impartido el 25 de noviembre de 2021. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad que le agradezco nuevamente. Le reitero mi gratitud, mi agradecimiento por su disposición, por su profesionalismo y pues en este 25 de noviembre en donde conmemoramos, ¿verdad? La visibilización, erradicación, sanción de la violencia en contra de las mujeres, sigamos avanzando en este camino. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Mis respetos por su compromiso. Gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Maestra, me sumo al agradecimiento de la magistrada presidenta y también agradecemos a las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hasta la próxima.